Buenas a todos, bienvenidos al primer encuentro de estos que hemos dado en llamar Ejercitan a la Carta. Me presento, mi nombre es Pablo Estela, soy del equipo de capacitación, comunicación e implementación de la ADG. Me acompañan medio como detrás de cámara para que todo esto sea posible Ramiro Caputo y Augusto Martínez, también del mismo equipo de comunicación. Bueno, ¿qué es esto de Ejercitan a la Carta? Esto está pensado como una reunión informativa abierta a toda la comunidad de Ejercitanera para que estén enterados de cuáles son los proyectos en los que estamos trabajando. La modalidad va a ser todos los lunes cada 15 días, en donde un referente de cada uno de los proyectos va a presentar justamente su proyecto. Nosotros vamos a atender viendo, digamos, la presentación que van a dar, y después vamos a abrir un espacio para que se puedan hacer preguntas y debatir un poco sobre la que acabamos de ver. Nada, hoy como es el primero, nos están acompañando Rosario y Ignacio, que son del equipo de UX, y bueno, ellos son los que van a dar la charla el día de hoy. Rosario y Ignacio andan por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Todo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, les dejo el espacio, así que quedamos atentos a la presentación que tienen para darnos hoy. Bien, genial. Bueno, arranco yo si les parece. Me presento, yo soy Nacho. Ignacio me dice mi familia nomás, es el nombre formal. El resto del mundo me dice Nacho, así que de ahora en más, si quieren, puedo ser Nacho. Con Charo les vamos a contar un poco qué es lo que hacemos desde nuestra área. Somos las dos personas que componemos el equipo de UX. Así que Charo, pásame a la que viene. Vamos a arrancar por lo general, sí, que es un poco que es UX. Entiendo que por ahí te suena el término, pero bueno, básicamente es experiencia de usuario, ¿sí? Y es importante que definición, qué es lo que experimenta una persona antes, durante y después de interactuar con un producto, en este caso sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones. Y no estamos diseñando solo la pantalla y solo la interacción, sino que justamente estamos diseñando todo eso que le pasa con nuestro producto. Pásame si querés, Charo, la que viene. Y bueno, y la pregunta es, ¿de qué manera diseñamos experiencias? ¿Sí? Que de nuevo, como les digo, no es solo las pantallas. Y el punto clave y el punto de partida inicial que tenemos que tener siempre como diseñadores, y creo que esto es transversal para mí a toda la ADG, por eso es importante y lo traemos, es que nosotros no somos las personas usuarias. Sí, tenemos que tratar de como romper este sesgo que, no, pero si esto refunciona, o esto claramente tiene que ser así, o esto tiene que ser porque es intuitivo, y para mí funciona de esta manera, y un poco es como el gran desafío de esta disciplina, que es poder separarnos, ¿no? Tomar esa distancia y poder conocer realmente a nuestra persona usuaria. Imagino que más de una persona de ustedes debe tener gatos y le habrá comprado el rascador, le habrá comprado la cuchita o lo que sea, y después el gato te va a jugar con la caja, el gato te va a romper la pared del placar y te queda la cuchita ahí riéndose en el rincón de tu casa. Y eso es porque, bueno, no se tiene en cuenta al destinatario, al usuario final a la hora de diseñar un producto. Y pasan estas cosas, ¿no? Cuando nos olvidamos de la persona usuaria en el medio del camino, por ahí nos cebamos en el diseño. Y vos tenemos la taza, que ya sabemos cómo funciona, es un producto que más o menos está estandarizado, tiene una manija, adentro se vierte el líquido y se toma, pero alguien por ahí a último momento dice, che, estaría bueno si le ponemos unas orejitas a la taza. Y pasan estas cosas, ¿no? Si no ponemos el producto en contexto, el producto se vuelve lindo, simpático, eso estaría buenísimo como lapicero por ahí para regalarle a un nene, lo tiene ahí como lapicero, pero si el nene tiene que tomar, no va a poder, ¿sí? Y es fundamental ordenarse y no perder de vista esas cuestiones. Para esto hay metodologías, hay distintos frameworks, como la base de todas es más o menos la misma, ¿sí? El diseño centrado en el usuario no deja de ser como el pensamiento proyectual, poder encarar un proyecto con todas sus complejidades, tratando de evaluar sus posibilidades. Y bueno, esto que tenemos acá es el modelo doble diamante, sí, que es uno de estos que les digo, pero en el fondo es todo lo mismo. Hay como bibliografía, distintas herramientas, pero les cuento un poco de qué va esto. Tenemos 2 diamantes, por eso se llama doble diamante, donde tenemos separado con la línea punteada en el medio de cada uno, nos separa las etapas de convergencia y divergencia, ¿sí? Nosotros partimos de un problema, de una hipótesis, lo que creemos que es nuestro problema,
mediante la investigación, en nuestra etapa de divergencia, descubrimos efectivamente, y acá es donde abrimos para después cerrar en las dos instancias, ¿sí? Mediante la investigación descubrimos y justamente recolectamos toda la información que se pueda mediante entrevistas, mediante relevamiento, en terreno. Como es muy importante acá, sí estar en contacto con los usuarios reales, con todos los que podamos, para justamente nutrirnos de eso. Y cuando llegamos al final de la etapa de investigación y de descubrir, viene la etapa donde definimos, justamente convergemos y analizamos todo lo que relevamos en esa investigación, ¿sí? Esto no se inventó para la experiencia de usuario, como el método de investigación y análisis viene dado de las ciencias sociales, ¿sí? Por eso hay mucha gente, es tan interdisciplinario la experiencia de usuario, no es que solo laburamos diseñadores en concreto, porque esta primera parte ya viene dada, no la inventamos nosotros, funciona de esa manera. Entonces, bueno, la definición de análisis, justamente tomamos todo el relevamiento para poder converger en una definición del problema, ¿sí? Tenemos nuestra hipótesis inicial y que la podemos validar o refutar o incluso complejizar, ¿sí? Por ejemplo, el problema no es lo que pensamos de entrada, sino que tiene otros matices. La definición del problema, estamos en el medio del doble diamante, arranca otra etapa de divergencia, que es la ideación, ¿sí? Ahí se desarrolla, pero no es el desarrollo duro de codear, como por ahí le decimos nosotros, es el desarrollo de la solución, ¿sí? Tenemos el problema, entonces vamos a desarrollar distintas propuestas de cómo se soluciona. Bien, y acá entra la parte de prototipado, los bocetos en baja, los wireframes, usabilidad, todo lo que necesitamos para ir iterando, sí, es clave en esta metodología. Se usa mucho como para... El objetivo es fallar rápido, ¿sí? Porque es más barato fallar rápido. Si nosotros nos estamos equivocando, estamos iterando sobre un prototipo que yo hice en papel, lo hice en Figma, no tiene desarrollo atrás, es mucho más fácil realizar pruebas sobre eso, con usuarios reales, obviamente. Realizamos esas pruebas, se va iterando, y como que invertimos ahí el tiempo, ¿sí? Lo agilizamos y ya llegamos a algo más o menos masticado, que lo probamos, que sabemos que funciona, ya corregimos lo que no funciona. Cuando es un producto nuevo, se plantea obviamente el MVP, ¿sí? O qué necesitamos para que este producto salga y funcione. Después vemos todo lo demás que nos puede quedar en un backlog, por ejemplo. MVP es mínimo producto viable, yo lo aclaro por las dudas. Bueno, llegamos a esa etapa del doble diamante y después bajamos de nuevo, convergemos en la parte de implementación, donde sí ya pasa a desarrollo, la parte de QA. Nada, esto como grandes rasgos. Si lo buscan, hay incluso un modelo como más detallado de cada una de las etapas, por si les interesa, pero básicamente es este el camino que realizamos para llegar a una solución. Esta es una forma, y la que viene es el Design Thinking, que un poco con esto, ahora Charo les va a contar el proceso del gestor de encuentros, pero bueno, yo los pongo un poco en tema. Que básicamente es lo mismo, ¿sí? Le cambiamos la formita, diamante, acá es una línea, son flechitas, pero el proceso debería ser más o menos este, ¿sí? Primero empatizamos con las personas usuarias, porque nosotros no somos los usuarios, necesitamos conocer sus problemas, necesidades, deseos y frustraciones. Se define, ¿sí? Cuál es ese problema. Se idea la parte de ideación, donde vamos justamente planteando cómo puede ser nuestra solución, qué funcionalidades necesitamos, de qué manera va a existir, básicamente. Se prototipa y ese prototipo se testea. Por esto mismo que les dije de fallar rápido y barato. Y ese es como un poco el camino y esto es algo importante, no es lineal. Todos estos procesos son iterativos, justamente. Uno puede y debe, es hasta saludable para los proyectos, que uno vuelva a las instancias anteriores. Porque nada, uno va se va encontrando con trabas, o por ahí plantea un camino que no era el que resuelve efectivamente el problema, y hay que volver a la investigación, quizás, o por qué no está funcionando esto. Como eso es muy importante, ¿sí? Son productos vivos, nunca va a estar cerrado completamente un producto. No es como para separarlo, del diseño por ahí duro, yo soy diseñador gráfico, no es un afiche, no es un sistema de diseño de la identidad de un museo, por ejemplo, que bueno, lo hago, dejo el manual de marca y ya está. Sino que esto es algo que todo el tiempo se alimenta básicamente de las personas usuarias que interactúan con este producto. Y ya con esta intro breve, les dejo con Charo que les va a contar un poco el gestor de encuentros en base a estas etapas. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Charo, Rosario Charo, un poco confuso, pero es la misma persona. Trabajo en la de Getizan hace ya casi 2 años, comencé en febrero.
como diseñadora UX. Y bueno, el año pasado estuvimos haciendo como un proyecto que fue bastante grande, en el sentido de que, digamos, se llevaron adelante todas las fases del design thinking, que es un poco lo que les explicaba recién Nacho. La idea es que ahora podamos ver un poco con un ejemplo cómo se traduce toda esta teoría a el quehacer cotidiano, y qué tipo de estrategias podemos implementar en cada una de las etapas. Si alguien necesita interrumpirme para hacer alguna pregunta, no hay problema. Bien. Partimos un poco de poner en contexto. Nosotros durante el 2021 nos propusimos hacer mejoras en el gestor de encuentros ambulatorios, ¿sí? Que es un aplicativo que se utiliza en los distintos efectores de salud de Cava para gestionar principalmente, entre otras muchas funciones, pero principalmente el otorgamiento de turnos a los pacientes de los efectores, ¿sí? Tanto turnos espontáneos como turnos programados. Entonces, al ser uno de los aplicativos que más utilizan en los efectores y que más afectan a más personas, decidimos cómo empezar haciendo mejoras en este aplicativo. Para eso se trabajó durante el 2021, como les decía, siguiendo un poco los pasos del Design Thinking, para encontrar cuáles eran las problemáticas de los usuarios y luego trabajar en desarrollar una solución acorde a esas problemáticas. Y que gran parte del proceso de esta metodología tiene que ver justamente con dar con una problemática real de los usuarios. Entonces, toda esta primera fase, esto que el Nacho contaba como el primer diamante, es donde nosotros vamos a trabajar en descubrir cuál es la problemática. Y esto es importante porque generalmente nos llegan los proyectos con una problemática definida y con un objetivo de solución sobre lo que tenemos que hacer, ¿sí? Nos llega como el objetivo de, bueno, hay que hacer esto en el sistema. Y en realidad la práctica lo que propone es que desde ese punto de partida volvamos hacia el espacio del problema para preguntarnos si es realmente esa la necesidad de los usuarios y la necesidad del negocio también, ¿sí? Hay que contemplar las dos partes, lo que necesita el negocio y lo que necesitan los usuarios. Entonces, empezamos por la primera etapa, que es la etapa de empatizar, ¿sí? ¿Qué significa empatizar con los usuarios? Bueno, básicamente tratar de ir a entender la realidad de esos usuarios, cómo se comportan esos usuarios y cómo es el contexto en el cual esos usuarios van a apuntar a entender su comportamiento, y vamos a tratar de entender también sus objetivos y sus necesidades. Cuando nosotros con nuestro producto apuntamos a necesidades reales de los usuarios y a sus objetivos, nuestro producto les aporta un valor, ¿sí? Por eso es lo que estamos buscando con este proceso, dar con sus problemáticas. Lo primero que hicimos nosotros en el proyecto del gestor de encuentros es básicamente ir a sentarnos a hablar con las personas que trabajan en los sectores de salud, y trabajamos con distintos tipos de usuarios, ¿sí? Porque en este primer abordaje de entender un poco la dinámica general de cómo era el otorgamiento de turnos, decidimos no hablar solamente con las personas que daban los turnos y que usaban la interfaz directamente para dar los turnos, sino también hablar, por ejemplo, con personal de jefes de agenda o jefes de mesón, digamos, personas que de alguna manera interfieren en el proceso, ¿sí? Son actores que quizás no sean el usuario principal, pero son actores intervinientes. Entonces, los entrevistamos a distintos perfiles dentro de los efectores para entender un poco mejor este panorama. Y también lo que hicimos fue ir a efectores de distintos niveles de complejidad o de distintas realidades, ¿sí? Tratando de abarcar, digamos, la realidad de la manera más completa posible, que es a lo que uno apunta siempre en la investigación.
Además de ir a sentarnos a hablar, digamos, para sentarse a hablar con los usuarios, lo que hacemos es, a partir de una hipótesis que tenemos sobre cuáles pueden llegar a ser las problemáticas o cuáles pueden ser los usuarios y los actores intervinientes, a partir de eso se define ciertos objetivos de investigación, ¿sí? Ciertos aspectos que nosotros queremos abordar y que queremos entender. Como punto de partida nada más, porque por supuesto después en el campo, con lo que nos dan los usuarios, pueden ir surgiendo nuevas cosas que nosotros vamos a seguir trabajando, pero en primeras, a partir de una hipótesis se definen objetivos de investigación y un cuestionario para hacer con los usuarios. En nuestro caso, como ya existía un sistema que estaba en producción y que los usuarios utilizaban, además de entrevistarlos, lo que hicimos fue, por un lado, observarlos trabajando con el sistema en el mesón, para ver la realidad más cercana posible, o sea, ver al usuario trabajando con el sistema, con el paciente enfrente, a ver cuáles eran las cuestiones a las que se enfrentaba en esos momentos, y además trabajar con unas especies de testeos en los cuales les pedíamos que hagan determinadas tareas que consideramos que podían llegar a ser críticas, como para encontrar dentro de esos pasos que hacía el usuario problemáticas, para medir también un poco los tiempos que demoraba, por ejemplo, el usuario en dar un turno, que nos va a permitir, además de apuntar a entender cuál es el problema de los usuarios, nos va a permitir después poder hacer una comparativa, ¿no?, entre dónde empezamos y a dónde llegamos. Por eso está bueno también en instancias más prematuras hacer un trabajo de testeo y hacer un trabajo de tomar métricas si se puede. Acá quisiera como capaz agregar la cuestión de que no solamente vamos a hablar con los usuarios, vamos a ver cómo usan el sistema los usuarios, sino que vamos a ver el contexto de los usuarios, ¿sí? Para entender cómo se comportan las personas y por qué se comportan como se comportan, tenemos que entender la realidad en la que está sucediendo eso, ¿sí? Por eso era importante ver cómo eran las condiciones, digamos, desde la disposición del monitor, para entender si los usuarios ven de manera completa y se lee bien las pantallas de la interfaz, hasta ver, digamos, los recordatorios que pueden llegar a tener anotados en su escritorio, o cómo se puede dar el diálogo entre paciente y usuario, digamos, todos esos son aspectos que también podemos considerar en la investigación y para la problemática principal. Para trabajar con toda esta información que se va, digamos, yendo a buscar en los sectores, que empieza a generarse como una buena cantidad de datos, lo que nosotros hicimos fue básicamente grabar esas entrevistas, grabar esos testeos, y las entrevistas después se desgrabaron por completo, ¿sí? O sea, se bajaron a texto para después empezar un proceso de síntesis de esa información, ¿sí? Que tiene que ver con lo que solemos llamar esta etapa de definición. Definición básicamente porque nosotros vamos a empezar a trabajar con la información que fuimos a buscar, para interpretarla y empezar a tomar, digamos, decisiones de diseño acerca de lo que nosotros consideramos que es la problemática, llegando a ese punto de convergencia del primer diamante que les contaba Nacho, que es el centro en el cual definimos cuál es la problemática de nuestros usuarios. Para empezar a poder hacer nuevas interpretaciones de herramientas, ¿sí? Pero básicamente tenemos como una parte que tiene que ver con una codificación abierta, que es a partir de lo que la información me da, yo genero categorías y empiezo como a interpretar esa información y digamos con plantillas preexistentes que lo que nos permiten es como amoldar la información a esa plantilla para entender determinada cuestión. Como por ejemplo puede ser el viaje de usuario, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un viaje de usuario, se supone que trazamos un recorrido que nosotros entendemos cómo es ese recorrido a partir de la información que fuimos a buscar con los usuarios, pero trazarlo de esa manera de viaje de usuario nos permite
entender cómo es el proceso de principio a fin, qué actividades conlleva, qué actores intervinientes hay, cuáles son los puntos de dolor. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de un tipo de codificación cerrada. Pero en definitiva, lo importante es saber que hay todo un momento que tiene que ver con trabajar la información y con interpretarla, y llegar a las conclusiones de ese equipo de investigación, que pueden ser esas y que a futuro pueden ser otras, ¿sí? Dentro de este trabajo de codificación y de moldeado de la información que hacemos, se define el perfil del usuario, ¿sí? Se define quién es nuestro usuario, que se puede hacer de una manera más o menos bien. En el caso del gestor, nosotros hicimos como una protopersona que tendría que funcionar como una foto de quién es el usuario del gestor. No tiene que ver con que sea, digamos, exactamente el usuario, que cumpla como con todas las características, sino que refleje las necesidades principales de ese usuario y los objetivos principales de ese usuario. Porque definirlo de esta manera, como una foto concreta de este es el usuario para el cual estamos diseñando, estos son sus problemas y estos son sus objetivos, nos va a permitir tenerlo todo el tiempo presente al momento de empezar a tomar decisiones de diseño, que es la fase que sigue. Por eso es importante que esté bien armado, que sea representativo de la realidad de esa investigación que nosotros realizamos, y tenerlo siempre presente para lo que sigue. En el caso del gestor, nosotros, digamos, encontramos un montón de problemas que había dentro de los escritores. Problemas de distintos tipos, problemas que tenían que ver con la interfaz puntualmente, o sea, con el sistema que ellos usaban, y también encontramos problemas que tenían que ver quizás con procedimientos internos de los efectores, con procedimientos que tenían que ver con el efector y el ministerio, con cuestiones de recursos. Y eso es importante también, en entender que esta metodología no está limitada a una solución tecnológica, y analizar los problemas de los usuarios con esta solución tecnológica, sino que en ese abordaje de la realidad podemos encontrar otro montón de actores intervinientes y otro montón de problemáticas que quizás no podamos abordar nosotros, pero sí podemos como reportar a las áreas, digamos, que intervengan o que tengan como una injerencia en eso. Hay problemas que se definieron como de proceso, entonces se pasaron al equipo de cultura organizacional. Hubo problemas que tenían que ver más con una cuestión de recursos y demás, que se pasaron como al área. Y después nos quedamos con los problemas que nosotros podíamos abordar. Y dentro de los problemas que podíamos abordar, trabajamos interdisciplinariamente con los desarrolladores y con la gente de negocio, además de la gente de diseño, para definir, digamos, un criterio de gravedad de esos problemas en función a cuánto impacto tenían para los usuarios y cuánto costo nos implicaba a nosotros poder abordar ese problema. Le fuimos asignando gravedad y fuimos definiendo cuáles podíamos abordar, ¿sí? Esto es importante porque implica un poco incorporar desde instancias más tempranas también a los equipos de desarrollo para ir orientando todo hacia una solución que después realmente podamos llevar a cabo de manera saludable y no llegar hacia el final con una solución que en la realidad después de lo que podemos desarrollar se tiene que empezar a recortar o se tienen que empezar a hacer, digamos, cambios. Una de las últimas etapas para definir ese problema, o sea, una de las últimas herramientas, son los POV, que son los puntos de vista, y los Jaime-Wee, que básicamente son dos herramientas que nos permiten redefinir el problema, pero en el caso de los POV los vamos a redefinir a partir, como digamos, una necesidad del usuario, y en el caso de los Jaime-Wee vamos a definir la problemática, pero como una pregunta de desafío para diseño, ¿sí? Para el equipo de diseño.
Nos preguntamos cómo podríamos mejorar y en esa pregunta tratamos de definir la problemática. Esto como para que más que nada tengan presente que hacia el final, digamos, de la investigación, lo que se trata es, además de con la protopersona, con estas herramientas, definir concreta y concisamente y muy claramente cuál es la problemática que estamos abordando. Cuando ya pasamos como por toda esa instancia y tenemos definida cuál es la problemática que vamos a abordar, pasamos recién ahí a un proceso de idear cómo podrían llegar a ser esas soluciones. Y acá trabajamos con herramientas para generar una buena cantidad de ideas, ¿sí? En esta metodología no se trabaja con la idea de solución buscando dar con una gran idea en el sentido de, digamos, un diseñador brillante que tiene una gran idea. Todas las ideas son válidas en tanto se prueben con los usuarios y validemos que son óptimas en el campo con los usuarios, ¿sí? No hay buenas ni malas ideas, hay mejores y peores en función a cuánto se amoldan a la necesidad y los objetivos de los usuarios, o sea, en función a cuánto valor le aportan a nuestros usuarios. Entonces, trabajamos principalmente con herramientas que nos permiten generar una buena cantidad de ideas, ¿sí? Priorizamos la cantidad sobre la calidad para después evaluar esas ideas en función a otros parámetros y definir con cuáles nos vamos quedando. Acá también convocamos algunas otras áreas, porque bueno, el equipo de diseño todavía era muy chiquito también, entonces está bueno igualmente siempre incorporar como otras voces, para tener otros puntos de vista y fomentar como esta cuestión más creativa y colectiva. Una vez que trabajamos como con las ideas se jerarquizan en función a matrices donde podemos, por ejemplo, evaluarlas en función a su nivel de impacto, o sea, cuánto podrían llegar a solucionarle la cuestión al usuario versus la viabilidad, ¿sí? Que tendría que ver con la capacidad de llevar adelante esa solución por nuestra parte. Se analizan de esta manera las ideas y van quedando las que más funcionan o las que menos funcionan. Una vez que tenemos las ideas que más funcionan, otra práctica saludable es trabajar con wireframes, digamos, con bocetos de las ideas en baja. Obviamente la fidelidad del boceto, puede ir incrementando. Podemos trabajar primeros bocetos que sean en papel y que sean súper básicos, y está bueno saber que incluso bocetos en papel pueden ser testeados, ¿sí? Los testeos pueden ser más o menos formales en función a lo que vayamos a testear, digamos, el nivel de fidelidad que tenga lo que vamos a testear, y con cuántos usuarios testeemos, y si son usuarios reales, o es nuestro compañero de la oficina que está al lado. Pero en definitiva, ambas cosas son válidas. Obviamente los testeos informales se utilizan más al principio, pero son muy recomendables porque nos evitan avanzar o dedicar tiempo y recursos a ideas que no funcionen en el campo con los usuarios por diversos motivos. Entonces, nosotros trabajamos de esta manera, ¿sí? Se fueron haciendo wireframes, que se iban testeando, algunos los testeamos con usuarios reales, otros los testeamos con los resi o con gente de la oficina, ¿sí? Por último, cuando ya tenemos algo que vemos que se va tornando bastante viable, empezamos como una etapa de prototipado ya en alta fidelidad. Antes de empezar con los prototipos en alta, nosotros trabajamos también, esto como a modo un poco de comentario, con trabajar un poquito con la identidad de CIGEOS en general, ¿sí? Tanto con su apariencia, se empezó a hacer como un relevamiento de todo lo que había en CIGEOS. Se decidió que íbamos a trabajar con una guía de estilo que estaba propuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era Obelisco. Se escribió una guía de voz y tono, que básicamente es cómo el sistema habla con los usuarios, o sea, cómo le reportamos un error, cómo le indicamos que tiene que hacer la búsqueda de otra manera. Digamos, esos textos, ese contenido que es comunicación de la interfaz con los usuarios,
también lo planificamos, ¿sí? Y además hicimos una evaluación heurística que tiene que ver básicamente con 10 reglas generales que debería cumplir cualquier interfaz. Entonces hicimos una evaluación para encontrar problemas, digamos, que surgían rápidamente a la vista porque no cumplían con esas reglas, y algunos los que podíamos solucionar de manera rápida se fueron pasando para que se vayan solucionando, y otros fueron incorporados a todo este abordaje de problemáticas que estábamos trabajando para que la mejora se piense desde ese lugar. Por último, les cuento como algunas de las digamos, ideas que surgieron como mejoras, que de nuevo se testearon, ahora ya dentro de poquito creo que hay algunas ya implementadas y otras van a implementarse dentro de poco. Pero bueno, lo importante es que sepan que estos terminan siendo propuestas, que la idea es que sean las mejores propuestas posibles porque se evaluó todo lo que se pudo y se hicieron pruebas para que funcionen, lo cual no quita que llegada la implementación se tengan que seguir haciendo pruebas y se tengan que seguir haciendo mejoras, ¿sí? Una de las primeras cosas que definimos fue trabajar con la selección del paciente, que es un proceso que tenía bastantes problemáticas porque fundamentalmente después de la pandemia se generaron como muchos perfiles por paciente, entonces quizás un paciente tenía más de un perfil dentro de Sigeos, y a los usuarios se les complicaba mucho elegir cuál era el perfil del paciente que estaba más vigente y cuál estaba como más desactualizado. Y esto es muy importante porque después el paciente tiene ahí su registro de turnos, y si se cargaban en diferentes perfiles, después era difícil tener un seguimiento del paciente, de lo que se había hecho el paciente y demás. Entonces, de toda la investigación tratamos de sacar cuáles eran los datos que necesitaban los usuarios para poder reconocer esos perfiles, ya que no podíamos apuntar a lo que era el ideal, que era que no existieran varios perfiles por paciente. Digamos, eso es una mejora que se podrá hacer a futuro, y eso es importante también saber, que no siempre se puede apuntar como quizás a ese ideal, pero se trabaja en entonces generar la mejor solución posible. Y en este caso fue esto, ¿no? Como mejorar ese proceso de selección del paciente y brindarle al usuario los datos necesarios para poder hacerlo. Bueno, acá, un poquito en detalle, ¿no? Se le explica el estado del usuario, o sea, si está validado o si todavía está en estado permanente, que tiene que ver con la validación de RENAPER y demás. Se le agrega la última fecha de actualización, o sea, el último movimiento que tuvo ese perfil. Se genera como este avatar para que el usuario pueda reconocer más fácilmente cuáles, digamos, datos del empadronamiento al usuario en esta instancia, que en otro momento tenía que ir al padrón, que es salirse de su tarea y demás. Otro cambio importante fue generar una transversalidad de gestión por paciente, ¿sí? Hasta el momento, cuando el usuario quería dar el paciente, le doy un turno, tengo que volver a elegir el paciente y así sucesivamente. Entonces, para aminorar el tiempo que le implica a un usuario gestionar varios turnos por paciente, que yendo al campo nos dimos cuenta que era algo que sucedía habitualmente, y el QI paciente, a partir de eso se me genera esta card que ven acá, donde yo puedo gestionar determinadas cuestiones del paciente, como sus datos de contacto y sus datos de aseguradora, que son datos que suele editar y manejar la persona que da turnos, porque lo necesita y necesita verlo y verificarlo. Entonces, lo primero que hace es elegir el paciente, tiene esas herramientas a mano y va a poder agregar todos los turnos que quiera, y una vez que haya agregado todos los turnos, recién ahí hace una confirmación general y se confirman todos los turnos para el paciente sin tener que volver a buscarlo, y pudiendo hacer una edición de estos turnos que fue agregando, ¿sí? Puedo imprimir el ticket de uno y no de otro. Si me voy, digamos, de la pestaña donde estaba eligiendo el turno
igualmente no lo pierdo, se me van acumulando esos turnos y puedo volver a buscarlos. Digamos, esto para mejorar la acción del otorgamiento y acelerar un poco el tiempo que se demoraba en otorgarse un turno. Y otro cambio importante fue la navegación de agendas, ¿sí? Que para eso se generó como un componente, o sea, una forma de buscar las agendas que se desligara de lo que pasaba hasta el momento, que era un listado con nombres de agendas y con distintas columnas que tenían varios datos. Lo que pasa con eso es que la información está poco jerarquizada, o sea, no es fácil identificar lo primero que yo necesito ver. Entonces, la idea de este acordeón es que muestre lo que el usuario necesite ver de manera jerarquizada y que le permita hacer un movimiento entre agendas sin tener que repetir la búsqueda, ¿sí? Hasta el momento, si yo quería dar un turno en clínica médica, yo pongo clínica médica, me aparecen esas agendas, pero tengo que ir variando como la fecha y demás, y volver a hacer la búsqueda para poder dar con el turno que necesito dar y que el paciente necesita, ¿sí? Porque, o sea, cuando yo doy un turno, tengo que estar evaluando el nivel de ocupación de las agendas, como para que más o menos el otorgamiento sea equitativo. Tengo que estar evaluando que la agenda donde estoy dando el turno sea correcta, que sea de la disciplina que yo quiero que sea, que tenga disponibilidad, que sea en el sector que el paciente necesita. Entonces, de esta manera, los usuarios ven rápidamente un estado general de la agenda, o sea, para poder medianamente ir midiendo el nivel de ocupación de las agendas, y una vez que estoy dentro de la agenda, se despliega primero toda esta parte donde puedo seleccionar el día y puedo ir variando, ¿sí? Si el paciente me dice, no, el miércoles 10 no puedo el 18, bueno, puedo ir como haciendo la búsqueda. Y por último, una vez dentro del día, selecciono el día y asigno el turno, ¿sí? Y por último, se trabajó también en poder contarle a los usuarios, antes de que empiecen las gestiones, cuáles eran las prestaciones que no tenían disponibilidad, que es algo que pasa a veces en los efectores, que determinada prestación se quedó sin disponibilidad en las agendas y esa agenda se va a volver a abrir en determinada fecha, ¿sí? Eso, digamos, no se puede modificar ni evitar porque tiene que ver con la disponibilidad que tienen los efectores y con los profesionales que tienen, pero sí fue como un trabajo que tenía que ver más que nada con desarrollo. Eso también como para entender que no siempre las soluciones tienen que ver con algo que se vea en la interfaz o que su mayor complejidad sea cómo se ve en la interfaz, sino a veces el trabajo está en dónde buscar la información o cómo, digamos, registrar y amoldar la información sin que nos implique costos de performance, o sea, que le demore las gestiones al usuario. ¿Cómo hacemos para demostrarle determinada información al usuario sin que traer esa información le implique un costo de tiempos o de performance? Básicamente por eso les puse más que nada este ejemplo, ¿no? Capaz en la interfaz era solamente una tarjeta que se leía que tal prestación no tenía disponibilidad, pero el trabajo más arduo estuvo en la parte de desarrollo y de datos para lograr esa mejora. Por último, por supuesto, los testeos. ¿Sí? Una vez que llegamos a esos prototipos finales, también se testearon, se hicieron testeos formales con usuarios reales en los efectores y se testearon distintas, digamos, los testeos se planifican qué tareas le vamos a dar a los usuarios y se los pone en un ambiente lo más controlado posible a realizar la tarea que nosotros le damos en la interfaz, ¿sí? Mientras tanto los observamos y le hacemos preguntas al respecto para entender por qué toman las decisiones que toman y para entender cómo entienden, valga la redundancia, la interfaz y el contenido dentro de la interfaz.
de esas pruebas se toman métricas, ¿sí? Las métricas pueden ser distintas en función a nuestros objetivos en los testeos, en función a las instancias en las que estemos testeando. En nuestro caso, nosotros obtuvimos métricas que son bastante básicas y bastante comunes, como puede ser la conversión, o sea, si el usuario pudo o no terminar la tarea, en cuánto tiempo pudo terminar la tarea, si existían errores mientras realizaba la tarea y problemas de UI que tiene que ver con limitaciones o con desvíos que pueda encontrar el usuario en la interfaz. Obviamente se trabajó de manera iterativa, los problemas que se encontraban se mejoraban y se volvía a testear para ver si la mejora funcionaba. Y además de eso se tomaron métricas de satisfacción, que son métricas que se toman a partir de encuestas que les hacemos a los usuarios una vez finalizada la prueba, para que nos den su perspectiva y su opinión sobre, digamos, cuán recomendable considera nuestro sitio o cuán fácil de usar considera nuestro sitio. Por último, trabajamos en la implementación, que esto también es importante contemplarlo como dentro del proceso, para que la implementación sea lo más saludable posible, tanto para el equipo como para los usuarios. Se dividió, digamos, todos los cambios que nosotros planificábamos hacer, lo dividimos en 3 fases, para darle tiempo al equipo de desarrollo de que planifique de manera más acotada y certera sus sprints, y pueda calcular mejor los tiempos, y para que las modificaciones que se le daban a los usuarios sean paulatinas y no sea un cambio brusco en el sistema de un día para el otro, lo cual facilitaba también que el equipo de comunicación y planificación pueda preparar el material para ir capacitando a los usuarios en los cambios del sistema, que por supuesto siempre lo ideal es apuntar a que los usuarios puedan entender el sistema sin esa capacitación, pero nunca está de más también hacer un apoyo en los cambios del sistema, ¿sí? Bueno, eso es en general el proceso que llevamos adelante. No sé si hay dudas o si alguno de los chicos quiere aportar alguna otra cosa. Muchas gracias, Charo. Muchas gracias, Nacho. Si toma agua, Charo, que le dieron duro y tendido. Si tienen alguna duda, han habilitado el chat. Justamente yo lo que me había olvidado decirles es que pueden utilizar el chat para hacer algún feedback o para si tienen alguna duda sobre lo que vimos. Charo y Nacho seguramente lo van a contestar. Vi que ya han saludado muchos. Saludamos a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están diciendo hola por el chat. Cristian, Gaby, Diego, Ana, Ezequiel. Muy buena, dice Diego, muchas gracias. Muy buena presentación, dice Cristian. Muchas gracias, Rosario Ignacio, dice Cristian. Muchas gracias, Cristian. Si tienen alguna duda o consulta. Muy interesante el trabajo que hacen, dice Dani. Excelente presentación, se nota el gran laburo, dice Mercedes. Muchas gracias, Rosario Ignacio. Muy buena charla, dice Ezequiel. Gaby Velázquez, muchas felicitaciones, chiques. Muy buen trabajo para todos. Muchas gracias, dice Clara. Está siendo un éxito la presentación de ustedes de UX. Acá Leandro dice, excelente. Cuando la gente sabe, se nota. Gracias, Leam. Han notado que saben. Vemos, nos están engrosando. No, es más que justificado todo. Seguramente es más que justificado. Bien. No. Así que nada, bueno, chicos, muchas gracias desde nuestro lado por la presentación que hicieron. Realmente, como se notó en la respuesta que tuvimos en el chat, fue muy productiva y muy interesante verlo. Se agradece el laburo que hacen y es evidente que lo hacen con mucho profesionalismo. Así que bueno, muchas gracias también por haber sido tipo como una especie de conejillo de indias para este primer encuentro. Muy bueno, muy completo, dice Santi Manzoni. Muchas gracias, Santi. Así que bueno,
Muchas gracias a ustedes, les agradecemos por haber participado. Muchas gracias a todos los que han asistido. Como esto es YouTube, ustedes ya saben cuál es la mecánica. Estamos estrenando el canal de la DGCISAN, así que la mecánica de YouTube es suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones y denle me gusta al video. Y bueno, nosotros generalmente vamos a ir subiendo videos a este canal. Así que bueno, les agradezco a todos por haber asistido. Muchas gracias a Rosario y a Nacho nuevamente. Y nada, hasta acá llegamos con el primer DGCISAN a la carta. Espero que tengan una muy buena semana. Nos vemos dentro de 15 días. Chau, chau. Chao, gracias. Nos vemos.